buenas noches, espero que se encuentren muy bien, que las cosas anden a las mil maravillas. Quiero darles la bienvenida entonces a este nuestro séptimo encuentro sincrónico, lo que quiere decir que ya entramos a la cuarta unidad, es decir, este es nuestro primer encuentro sincrónico de esa cuarta unidad y solo nos queda un encuentro sincrónico como para empezar a darle fin a este curso de Geografía Física 2. Espero que todos anden bien, los que están presentes, por supuesto, y las personas, pues, que posteriormente verán la grabación. Entonces, voy a dar inicio y yo no sé si quieran, pues, preguntar algo, quieran conversar sobre algo específico, o puedo empezar con lo que traje preparado para hoy, muchachos. Bien, voy a decir que el silencio implica que todo está claro y que no hay, pues, ningún tipo de preguntas, ¿sí? Espero, pues, que sea así. Si alguna cosa me lo hacen saber. Quiero saber, muchachos, si me están escuchando bien, si todo está perfecto. Listo, gracias, Willy, por responderme. Entonces, si todo está bien, todo está supremamente claro, yo voy a empezar entonces, y como la exposición es siguiendo tres sentidos. El primer sentido es que hace poco cerró la evidencia de aprendizaje. Estoy hablando de 5 días, porque habíamos conversado sobre la posibilidad de que yo les permitiera pues extender un poco la entrega, razón por la cual pues no he terminado de calificar, porque así como les extendí, yo les dije que serían pacientes conmigo en la extensión del tiempo. Entonces, bueno, ahí estoy terminando de calificar. Uno. Dos, muchachos, quiero pedirles un favor encarecido, tanto a ustedes que están presentes como a las personas que posteriormente vean el video, y es que de diversas maneras algunos de ustedes les he solicitado pues que se haga la calificación del curso que están viendo conmigo, tanto estos si están viendo otro. Em, y lo he mencionado de diversas maneras porque resulta que termina siendo un insumo importante para pues que la directora del programa evalúe mi proceso, em, y pues de esa manera yo pueda pues retroalimentarme y mejorar, ¿cierto? Eso es muy importante para el programa. Y digamos que hay un porcentaje mínimo que permite pues tener una retroalimentación correcta. Entonces, si alguno de ustedes no lo ha hecho, yo le pido encarecidamente que lo haga. Y pues los que posteriormente lo van a ver, pues también les pido que si no lo han hecho, pues entre al SAC y lo termine de hacer. Listo. Voy a compartir mi pantalla, pues después de estos anuncios parroquiales. Y después de los anuncios parroquiales, pues quiero contarles que, em, pues varias cosas. Una es que, pues quiero retomar un poquito esto del acta de concertación, como para que más o menos nos ubiquemos en qué es lo que estamos. em, y es que recuerden que nosotros en esta clase, pues llegamos al acuerdo de que íbamos a tener pues un 4 notas, ¿sí? Y que esas 4 notas tenían un peso de 25%. Quiere decir eso que ya tenemos el 75% jugado y que pues ya para finalizar solamente nos queda un 25%, listo, que es el que básicamente vamos a entrar a definir en esta evidencia de aprendizaje. Eh, yo voy a empezar como por el revés, y empezar por el revés me implica pues decirles que adicional a eso, em, pues estuve mucho analizando sobre como cuál podría ser, la evidencia de aprendizaje que me permitiera a mí pues encontrar, em, pues los resultados finales, pero también que fuera una evidencia de aprendizaje que terminando el, la unidad, terminando semestre, pues no les fuera a causar a ustedes como contradicciones. Listo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo me voy, por ejemplo, a la programación de ustedes, esa programación me dice a mí que, claro, desde el 8 la unidad está disponible. eh, Hoy estamos a 12, es decir, ya han pasado unos días para ello, pero digamos que al 22 de mayo tienen que hacer entrega de la evidencia de aprendizaje. Eso que implica que básicamente en 10 días hay que hacerlo, eh, porque pues yo tendría este tiempo para calificar, porque hay un tiempo, por ejemplo, acá, eh, para hacer habilitaciones. Entonces, ¿qué implica esto? Que mm, hay que ser supremamente cumplidos,
porque yo no podría extender tiempos porque pues tengo este tiempo para calificar, no me puedo pasar de este tiempo porque básicamente las vías de habilitaciones pues están supremamente estructurados. Em, Bajo ese entendido y bajo esa lógica, entonces yo intenté encontrar un ejercicio, voy a decirlo así, que permitiera pues que la cosa fuera mucho más tranquila, pero que no fuera pues una cosa en donde la cosa pues fuera tan fácil y que ustedes sintieran que yo les estoy regalando, porque creo que eso éticamente no es correcto. Entonces, por esa razón, muchachos, he decidido que la evidencia de aprendizaje de esta unidad va a ser un, un, em, un formulario. ¿Listo? Y ese formulario, pues es un formulario que básicamente lo que va a hacer es, pues, evidenciar qué tanto apropiación conceptual tuvo usted de la unidad. em, y, pues, como es un cuestionario, pues yo lo voy a abrir el viernes 22. Y como para que sea mucho más tranquilo, eh, pues yo les dije que tiene que ser el 22, pero pues voy a permitir que este 23 y 24 pues también haya como posibilidad de hacerlo. Listo, ¿qué resulta importante? Que entiendan que es un formulario que solo tiene un solo intento. Listo, un solo intento, como para que seamos claros con el asunto y solamente estará activo apenas el viernes 22 a la medianoche y estará activo hasta el domingo 24 a la medianoche, como para que empecemos a ser claros. Yo no sé si sobre este aspecto alguno de los tres tengan dudas. Hasta ahí he sido claro para poderme adentrar como la unidad número 4, o quieren que me detengan algo, o quieren que cambie algo, o quieren que transforme algo, o pueden decirme, no, no, el formulario es traumático y más bien hagamos una evidencia de aprendizaje de manera clásica como las he venido gestando. O así está bien, o no está bien. Como que escríbanme si quieren, porque pues sí me gustaría saber cómo lo ven. No, profe, pues yo lo veo bien. Pues un examen normal. Listo. Gracias, Steffi. Sí, es un examen normal, sí, es un examen. Gracias, Ena. Em, bueno, y yo espero pues que les vaya muy bien. De todas maneras, pues voy a estar súper pendiente de ustedes. Listo. Ya con esta claridad, Profe, yo señora. pensaría pues que deje como, porque creo que usted dijo que eran como 3 días, viernes, sábado y domingo, para hacer el examen. Pues yo veo que no hay muchos compañeros, entonces dejar como un mensaje de que usted va a dejar el examen esos 3 días, porque pues usualmente siempre tenemos para los trabajos mucho tiempo, pero pues eso no es un trabajo, sino que es un examen. Y muchos Listo. no están acá. Gracias, Estefita, por la sugerencia. Voy a hacerlo entonces así para que ellos pues lo tengan claro. Gracias por ello. Bien. Niño, entonces yo voy a entrar como en la unidad 4, y es que la unidad 4 es una unidad bella, ¿cierto? Y no es porque el resto no sean bellos o no tengan cosas interesantes, sino porque resulta, muchachos, em, que esta unidad 4 va a empezar a hacer el cierre de todo un componente que ustedes venían viendo y yo lo había advertido de geografía física. Es decir, el semestre pasado vieron geografía física 1 y este semestre pues es geografía física 2, y allí como que se intentó condensar los elementos más trascendentes, los elementos centrales de lo que denominamos geografía física. Pero digamos que para ser justos con el curso y con el objeto que estudiamos, allí la intención es que vamos a intentar hacer un puente a la geografía humana, porque ustedes ya el otro semestre empiezan con geografía humana 1 y pues el siguiente semestre sería geografía humana 2. Entonces la pregunta es, que me parece muy importante, es cómo logro hacer ese puente y esa articulación en el objeto de estudio, ¿sí? Em, ¿Qué es muy importante aquí, muchachos? Aquí hay varias cosas que son muy importantes. Una, pues establecer que yo, cuando asumí el curso con ustedes, yo siempre fui enfático en decirles algo. ¿Y qué era eso que les decía? Yo les decía, pues, uno, que cuando uno entiende el objeto de estudio y la geografía, que es el espacio geográfico, está aquí arriba, pues que el espacio geográfico está conformado por dos elementos.
Perdón que sea tan insistente en esto. Pues uno está dado por el ser humano o las relaciones humanas, y el otro pues es el espacio natural o la naturaleza, y que esa naturaleza y ese ser humano pues que está en una relación y que esa relación pues termina dándonos lo que denominamos pues el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico. Eso es muy importante. Por esa razón, lo habíamos mencionado, pues yo me puedo centrar en el espacio físico, ¿sí? Y me centré en el objeto de estudio natural, y eso fue lo que hicimos en estos 2 semestres, y como entender cómo son las dinámicas físicas del espacio, pero siempre fui insistente, y yo creo que esa siempre tiene que ser una premisa fundamental respecto a que, a pesar de que yo esté aquí y solamente esté estudiando esta parte de la relación, no puedo dejar a un lado la relación contraria, ¿cierto? Y por eso siempre mis esfuerzos cuando estuve con ustedes en clase, eh, fueron esfuerzos por hacer que, a pesar de que estaba explicando algo físico, siempre le metía al humano, ¿cierto? Porque yo quería que entendieran que eso no se perdía. Listo, esas son dos claridades importantes. Pero yo espero que el próximo año, bueno, el próximo semestre, en su clase de Geografía Humana 1 y 2, pues se aplique la misma premisa, y es la premisa de, mire, voy a ver Geografía Humana, y en Geografía Humana que me voy a encontrar con un montón de subramas de la geografía. Entonces voy a ver Geografía de la Población, voy a ver Geografía Política, voy a ver Geografía del Riesgo, voy a ver Geografía Rural y Urbana, voy a ver Geografía de la Población, creo que ya la dije. Nunca vaya a perder de vista, por favor, cuando esté en el espacio humano, el espacio físico. Entonces siempre esté mirando por detrás del asunto, porque si lo pierde de vista, se pierde lo que tú estudias la geografía. Listo, eso tiene que quedar claro acá. Esa es la síntesis más importante de este último apartado, y espero pues que lo apliquemos de manera correcta. Listo. Sin embargo, pues quiero hacer el puente, y hacer el puente es que es muy importante que entendamos que esta relación que estamos viendo acá, que configura espacio, es una relación dialéctica, ¿cierto? Y cuando hablamos de dialéctica, pues nos referimos a que la dialéctica básicamente termina siendo una relación que va en doble vía. Entonces, si usted recuerda su clase de introducción a la geografía, usted va a recordar que los primeros teóricos de la geografía, estoy hablando de Ratzel, estoy hablando de Paul Vidal de la Blache, estoy hablando inclusive del mismo Sauer, eh, cuando intentaron comprender y configurar el objeto de estudio, ese objeto de estudio de manera inicial, muchachos, eh, era un objeto de estudio que tenía una sola vía. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan a Ratzel, que es el padre del determinismo, para Ratzel la dirección del objeto solo estaba en esta dirección. Es decir, para él el medio físico determinaba el ser humano. Y allí hacía una explicación del objeto y se quedó en esa dirección. Y cuando entramos a Paul Vidal de la Blache con posibilismo, pues él hizo la relación contraria, y es que su relación contraria es que solo lo leyó en esta dirección, y es el hombre el que transforma el espacio físico, ¿sí? Pero digamos que la invitación que hace la geografía contemporánea y la geografía de los tiempos presentes es a ver que esa relación pues va en las dos vías, y es, claro, el medio físico impone condicionantes, eso no hay que negarlo, y condicionantes como el clima, el relieve, los recursos, que influyen de manera directa sobre las acciones humanas, y hay que identificarlos. Pero también es claro que los seres humanos pues terminan teniendo incidencia sobre el medio físico, que hacen que el medio físico se transforme, y esa dualidad, mire que estoy viéndolo en la dualidad, pues termina siendo incidente en últimas en cómo tengo que entender el objeto de estudio de eso que denomino espacio geográfico, que en últimas es el objeto de estudio de la geografía. Esto, así tengo que hacer la introducción. Eh, pero yo quiero que entiendan algo. Y es que si ustedes ya leyeron la unidad 4, esa unidad 4 casi que es problemática, pero no me hablo de problemática porque sea un problema leerla, sino que intentó ver este objeto, es decir, esta transición entre lo físico y lo humano, lo intentó ver desde una perspectiva de crisis. ¿Y a qué me refiero crisis? Me refiero a crisis
en el sentido en que mm, intentó mirar, porque en la humana lo van a ver de otra manera, un poco qué crisis genera el que el hombre interactúe con el espacio físico. Esa fue como básicamente la lectura que se hizo. Listo. Eh, entonces la pregunta es, cuando el ser humano entra en interacción con el medio físico, ¿qué crisis devienen de esa interacción? Y no es porque no exista otra manera de verlo. Eh, Porque pues obviamente eso no es lo único. Lo hicimos así, porque si se dieron cuenta, pues yo fui el que configuró el curso. Y lo hicimos de esa manera, muchachos, básicamente porque cuando vean Geografía Humana 1 y Geografía Humana 2, la crisis no va a ser parte como de la lectura de la geografía porque van a estar preocupados en otras cosas. Entonces, este espacio casi que termina siendo un espacio eh, que quisimos dedicar a como, venga, miremos estas variantes para que más adelante se puedan complementar. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que termina siendo importante, muchacho? Que esto, pues, es una relación dialéctica, ya lo expliqué, esto es hegeliano, súper hegeliano estoy diciendo acá, eh, y casi que ustedes se van a encontrar que esta es una lectura donde empezamos a entender que el ser humano, y esto es muy bonito, voy a decirlo así, el ser humano casi que tiene unas condiciones ontológicas. Listo, y esto es un vuelo el berraco. ¿Y por qué unas condiciones ontológicas? Y hablo de condiciones ontológicas en el sentido en que el ser humano casi que, no lo voy a llamar de manera innata porque sería atrevido a hacerlo e iría en contra de las ciencias sociales, eh, pero casi que el ser humano, muchachos, necesita de unos elementos para ordenar la realidad. Listo, ordenar la realidad. Entonces yo les voy a poner un ejemplo que a mí me parece bellísimo y es un ejemplo que cuando uno lee Kant, y estoy hablando de Kant, del crítica de la razón pura, estoy hablando de Kant, del idealismo y trascendental. Ese Kant que escribe la crítica de la razón pura, que vive en Königsberg y que incluso en algún momento termina siendo influyente para la geografía, Kant, en su crítica a la razón pura, muchachos, hace una cosa muy linda. Y es que recuerden que como es idealista trascendental, y esto es filosofía, Kant casi que dice que el ser humano tiene dos condiciones ontológicas por ordenar la realidad. Y él habla de dos categorías. Y esas dos categorías son el tiempo y el espacio. ¿Sí? Yo no me voy a tener en el espacio porque el espacio es la discusión de la historia, aunque geográficamente el espacio tiene que meterse, lo mismo pasa en la historia, perdón, aunque geográficamente el tiempo tiene que hacer parte del espacio, y lo mismo pasa en el espacio en historia, y es que hay que meterle espacio al tiempo. Pero yo no me voy a tener esa discusión. Entonces, Kant hace algo bellísimo, y es que él dice, mire, pensar en cualquier ser humano, voy a dibujarme un ser humano por acá, que me quede bonito, y está un poquito torcido. El ser humano, de manera ontológica, y recuerdo que la ontología es la pregunta por el ser, ¿sí? Y parece una clase de filosofía de noveno del colegio, pero la pregunta por el ser es cómo el ser humano ordena la realidad, porque cuando se enfrenta a la realidad necesita darle orden de alguna manera. Entonces Kant dice, claro, para eso utilizas dos elementos que es el tiempo y el otro es el espacio. Pero yo quiero decirles algo, queridos lectores. Obviamente Kant no lo escribe así, yo lo estoy parafraseando, porque leer la crítica de la razón pura es alemán, eso es una locura. Pero Kant dice, mire, yo estoy tan seguro de que es una condición ontológica que yo los quiero invitar a que hagan un ejercicio. Y los quiero invitar a que hagan el ejercicio en este momento. Entonces Kant dice, mire, imagínese una silla. Y yo espero que usted se esté imaginando una silla. Listo. Y esa silla, y esa silla, em, cuando usted se la imagina, pues yo me imagino que todos nos estamos imaginando diferentes sillas, pues tiene características, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que, pues que pensaran dónde está la silla. Entonces, claro, cuando él empieza a escribir eso, dice, la silla de manera eminente está en un espacio. Listo. Y yo tengo una capacidad como ser humano, y es que si yo le pido a usted que desaparezca la silla y piense en el espacio, es posible hacerlo, pero haga lo contrario. Ahora vuelva y piensa en la silla e intente pensar esa silla sin espacio. Hágalo, dice Kant. Y le dice a usted, es imposible. Y es imposible porque básicamente el espacio es una condición ontológica que tiene el ser humano y el espacio casi
casi que se naturaliza, pero ojo que yo no estoy hablando de naturalización en términos positivistas en el ser humano, lo que quiere decir que está pegado así y que hace parte de su ser y que todo el tiempo está pensando en condiciones de espacio porque ordena y demás. Entonces, quiero saber si van conmigo hasta acá, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud o puedo continuar. Hola Madison, bienvenida. Hola Santi. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Muchas gracias. Gracias Willy, gracias Estefita. Gracias Santi. Perfecto. Entonces, bueno, retomo y es, yo estoy intentando en la unidad 4 demostrar la vinculación que existe entre el espacio físico y cómo se mete el ser humano a él. Y estoy casi que recordando introducción a la geografía en primer semestre, donde ustedes tuvieron que discutir estas cosas. Entonces, claro, ese medio físico que está en constante relación con el ser humano, y estoy hablando de que es ontológico. Pero si yo parto del principio de que el ser humano pues tiene unas condiciones ontológicas y esa condición ontológica es que el espacio es necesario, eh, pues es importante entender que ese espacio que termina siendo necesario, ¿sí? Y que en el que el ser humano se relaciona con ese espacio físico, pues esa relación no termina siendo pasiva. ¿Listo? Y digamos que el ser humano se relaciona con ese espacio físico eh, de diferentes maneras, muchas diferentes maneras. Entonces, la primera es que, por supuesto, siguiendo Ortega de Valcárcel, que es uno de los grandes textos que existe sobre geografía y se llama Los Horizontes de la Geografía, yo los invito a que busquen ese texto que es muy bello. Entonces, Valcárcel dice, mire, hay diferentes maneras a través de las cuales el ser humano se relaciona con el espacio. Entonces, voy a poner tres, ¿cierto? Y el orden no determina la importancia, eh, sino que pues lo escogí de esta manera, de manera aleatoria. Entonces, el primero es que yo como ser humano tengo la capacidad de crear y acondicionar, ¿listo? De crear hasta el punto de que si yo soy bien materialista, y cuando me refiero a materialista es que si en algún momento leyeron concepción materialista de la historia, y estoy hablando de marxismo, eh, casi que el marxismo le decía a uno, yo recuerdo mucho esa clase, y era, mire, es que el ser humano para poder sobrevivir, para poder ser, pues necesita satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Y la satisfacción de las necesidades solamente pueden darse cuando el hombre, pues, encuentra bienes. ¿Y cómo encuentra los bienes? Pues los bienes solo son posibles cuando el ser humano transforma la naturaleza. Recuerdo clara esa clase. ¿Y cómo transforma la naturaleza? Pues la transforma a través del trabajo. Listo, pero si se fijan, esa visión marxista de la historia de la realidad es una versión que implica entender que el ser humano constantemente en el espacio está encontrando naturaleza y que esa naturaleza la transforma, la crea, la condiciona para, por supuesto, poder satisfacer sus necesidades materiales. Que las necesidades materiales, para salirme del marxismo y no creer pues que no solamente soy marxista, uno podría verlas en otras teorías como las necesidades primarias, secundarias, terciarias. Y eso son fundamentos de economía que van a dar en noveno, décimo, no, décimo y once les va a tocar dar, y que por allá creo que en séptimo semestre ustedes van a dar un curso de fundamentos de economía y principios de ciencia política. Entonces, claro, la satisfacción de una necesidad primaria. Entonces voy a hablar necesidad primaria, techo, una necesidad primaria, comida, una necesidad primaria, bebida, una necesidad primaria, reproducción. Entonces, para poder un ser humano satisfacer cualquiera de esas necesidades, pues tiene que relacionarse con el espacio físico, y ese espacio físico le va a entregar la materia prima que le va a permitir satisfacer esa necesidad. Pero en esa relación ser humano-naturaleza, pues se crea un espacio geográfico. Primer elemento, claro, lo hice muy platanero y lo hice, por supuesto, eh, muy plástico, pero pues no sé si quieran que lo complejice, lo teorice o con eso fue suficiente. Muy claro ahí. Hoy están súper tímidos. Dígame en sí, no, no lo estoy escuchando, lo perdimos. Van bien.
Vamos bien, profe. Sí se le Gracias, escucha. gracias, Estefa. Listo, entonces primer elemento. Pero yo podría tener otros elementos. Por ejemplo, otro elemento es que, claro, cuando yo me relaciono como ser humano con el espacio, pues tengo una necesidad de delimitar y separar. Esta delimitación y separación es bonita, ¿cierto? Y, y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando, yo creo que ustedes ya vieron sociología, antropología, cuando uno lee antropología y casi que están tendiendo como los primeros momentos de evolución del ser humano, em, de la primera configuración de las primeras sociedades, el espacio era trascendente, ¿cierto? Y esa trascendencia implicaba que esas primeras comunidades, y estoy hablando de origen y evolución de la vida humana, y no voy a hablar de prehistoria, porque ya saben por qué no se puede hacer prehistoria, pero didácticamente, no didácticamente, metodológicamente para que me lo entiendan, pero ya sé que no existe la prehistoria porque hay una discusión con la historia positivista que ya deben de haber entendido, pero pues digamos que ese momento de la prehistoria, para que me entiendan, es decir, el momento de evolución de la vida humana, muchachos, uno cuando lee antropólogos se da cuenta que toda comunidad siempre necesitó hacer delimitaciones espaciales. Y digamos que esas primeras delimitaciones espaciales siempre se dieron con el fin de poder ordenar el espacio. Hay un texto bellísimo que yo se los voy a poner por acá. eh, Creo que se llama. Este texto de Peter Berger es un sociólogo, se llama el 12 sagrado. Se lo recomiendo. Pero inclusive hay otro que se me olvida en este momento. Bueno, voy a decir si me recuerdo el otro. ¿Por qué les recomiendo ese texto, muchachos? Porque digamos que ese texto es bello porque empieza a mostrar cómo las primeras comunidades, ante la necesidad de poder delimitar y separar el espacio, digamos que las primeras delimitaciones y las primeras separaciones se dieron en términos religiosos. Entonces, claro, la primera separación, dice Peter Berger, se va a producir la separación entre lo sagrado y lo profano. Entonces, el espacio sagrado es el espacio donde yo entro al templo y pues lo que hago allí es adorar a mis deidades y el espacio profano pues es el espacio donde gesto la vida cotidiana. Pero lo que quiero mostrar con esto, muchachos, es que en esos intentos de ordenación del espacio y de delimitación del espacio, el ser humano, pues de manera inicial, gracias a que aún no había elementos racionales que posteriormente van a llegar a la ilustración, pues lo hizo a través de elementos de carácter religioso, primer lugar. Pero vamos a empezar a encontrarnos que a medida que las sociedades empiezan a complejizarse, pues la delimitación ya empieza a ser en otros términos que empiezan a ser racionales, que empiezan a separarse de lo religioso, eh, pero que digamos que van a tardar mucho tiempo en que se vuelvan absolutamente científicos. Y con esto quiero poner un ejemplo, y es un ejemplo de, yo no sé si ustedes, eh, pues saben que Colombia, en términos de titulación de tierra o en términos de propiedad de la tierra, o de otra manera en términos de posesión, o de otra manera en términos de las escrituras públicas, eh, apenas en los últimos años viene ordenándose, ¿sí? Entonces usted puede encontrar, por ejemplo, muchos lugares en Colombia, específicamente pues zonas rurales, en las que la gente tiene un pedazo de tierra, pero no tiene una escritura pública que le permita hacer constar que ese pedazo de tierra son de ellos. Y estoy diciendo esto porque estoy buscando esta explicación, y es que cuando empiezan a aparecer las escrituras públicas, muchachos, en el intento de limitar y separar el espacio porque es propiedad, digamos que esas primeras escrituras públicas son muy bellas. Y son muy bellas porque usted va a empezar a encontrarse que la delimitación no se hacía en términos geográficos científicos, sino que usted va a empezar a encontrar, por ejemplo, eh, que la descripción del lindero de las fincas no estaba dado eh, en términos, por ejemplo, de metros cuadrados o no está dado en términos de coordenadas astronómicas, sino que usted encuentra escrituras donde dice la finca comienza donde está la palma roja y baja por todo el lindero de yo no sé quién y voltea por el río y sube por la cañada hasta encontrarse con la cuchilla de no sé qué. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ese ejemplo concreto ustedes van a encontrar que esa delimitación y esa separación
puse un ejemplo primero, pues en un inicio fue religiosa entre lo secular y lo profano, posteriormente se hace ya con elementos mucho más de vida cotidiana eh, pues ya en los tiempos presentes pues ya tenemos herramientas mucho más precisas que nos permitan delimitar. Eh, Era tan complejo el asunto que yo no sé si ustedes pues han leído, por ejemplo, yo me imagino que Madison, que ya está leyendo fuentes históricas, eh, uno empieza a encontrarse, por ejemplo, muchachos, en la discusión, por ejemplo, de la delimitación de los territorios, que como esas primeras delimitaciones eh, terminan siendo así tan de fijarse por elementos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, mi finca va hasta donde empieza el río, ¿cierto? Esa es una delimitación muy común. Pero lo que no contaban muchos campesinos, y son discusiones, por ejemplo, que se van a dar el derecho, es que a veces los ríos cambian de cauce. Cuando cambian de cauce empiezan los problemas jurídicos, porque yo puedo ser propietario, mire pues, y mi río y mi propiedad dice, eh, claro, mi propiedad va hasta donde empieza el río. Y puede que me ocurra que el río cambie de curso. Entonces cambie de curso y me favorezca. ¿Qué quiere decir eso? Que coge un pedazo de tierra del vecino o me desfavorezca y es que se come un pedazo de tierra mío. Entonces, muchas discusiones en términos, por ejemplo, del derecho civil están dadas en ese asunto y es qué hago yo, por ejemplo, si el río se corre y bueno, mi delimitación estaba por allí, pero bueno, esas son discusiones que parecen más chismes históricos, pero que lo que buscan básicamente es que ustedes me entiendan que es eso de la regulación del espacio geográfico y cómo el ser humano se adentra allí y allí pues ya hay unas cosas que se complejizan más cuando, por ejemplo, yo ya entiendo el espacio urbano, cuando, por ejemplo, yo ya entiendo el espacio político en términos de geografía política, que van a empezar a ver eso de las fronteras, pero que aquí la frontera, que termina siendo un problema, no es una frontera, es una frontera que hay que saber entender en términos geográficos, muchachos, porque digamos que la frontera a veces se ve como el lugar donde termina algo. Pero si uno la lee en términos geográficos, a veces también la frontera termina siendo un lugar rico de estudiar, no solamente geográficamente, sino sociológicamente, porque casi que en la frontera yo encuentro mixturas, ¿cierto? Encuentro contradicciones políticas, encuentro contradicciones culturales, encuentro pluralismo y demás. Entonces, no reducir esta frontera a una delimitación donde termina el espacio y empieza otro, sino qué pasa ahí cuando dos territorios se encuentran. Y eso termina teniendo pues elementos interesantes. Y por supuesto, pues el hablar de regulación, delimitación y separación, pues nos implica hablar de dominio, que este dominio pues ya es una categoría sociológica que van a ver en geografía política, porque tiene unas connotaciones pues específicas que posteriormente yo quiero que entiendan. ¿Van conmigo hasta acá? ¿Vamos bien? Em, ¿Quieren decir algo o puedo continuar? Continúo, porque voy a Bien, decir que... profe. Gracias, muchas gracias, Estefita. Ahora bien, soy ser humano y como ser humano, pues en mi relación con el ser humano, otra vez, con el ser humano, con la naturaleza, con el espacio físico, eh, construyo, es decir, transformo el espacio y con eso me estoy apropiando, delimito, regulo, separo y con eso me da más apropiación y esa apropiación implica que ya tengo eh, contradicciones y porque empiezan tensiones entre quién es poseedor, quién no es poseedor, que quiero ser muy insistente, esto hace parte de una lectura de la geografía política que van a ver más adelante, y en últimas, que termina siendo uno de los procesos más complejos ya del ser humano y que solo es posible hasta el siglo XIX de manera científica, no queriendo decir que antes no se intentó, pues hay un intento del ser humano por comprender ese espacio. Y comprender, yo puedo escribirlo en dos verbos adicionales, y es que hay una necesidad de orientarse y hay una necesidad de escribir, que es lo que veo. Y orientarse, ¿por qué? Porque básicamente en el intento de construcción y regulación me tengo que mover y moverme es que ya no lo puedo hacer de manera aleatoria y hacia donde me lleve el viento, sino que ya tengo que tener puntos específicos en el espacio que me permitan saber hacia dónde voy, que me permitan saber cuáles son los objetivos, pero en esa orientación también pues describo qué es lo que allí existe y por eso nace la categoría de paisaje, que ya es muy dada, por ejemplo, por la geografía cultural.
¿Listo? Entonces retomo, yo estoy intentando como para darle síntesis y saber por dónde los estoy conduciendo. Yo vengo en un curso que se llamó Geografía Física 1 y 2, donde solo vi medio físico, pero siempre advirtiendo que estaba intentando ver cómo lo humano de manera superflua afectaba a lo social. Eh, pero ha llegado el momento otra vez de mirar cómo lo humano entra a lo físico. Y por eso estamos viendo desde una perspectiva dialéctica que esa relación entre lo humano y lo físico pues se da en doble vía, pero que es indiscutible que el ser humano, por, por sus condiciones sociales, tiene el espacio como uno de los elementos trascendentales, así como el tiempo. Pero la pregunta es por qué es trascendente el espacio. Y es trascendente porque su supervivencia, sus relaciones sociales, casi que su vida social, depende de esa relación con el espacio. Y depende por qué, porque les enunciamos tres cosas que van a permitir entender que su supervivencia, que su existencia depende de su construcción, depende de su regulación y depende de su comprensión. Sin embargo, el enunciar la relación del ser humano con la naturaleza de esta manera, muchachos, pues trae una serie de problemas. Y una serie de problemas es que leer hoy el espacio geográfico es crítico. Y es crítico porque hoy es evidente que existen un montón de problemáticas que hacen, muchachos, eh, que entender la relación entre el ser humano y la naturaleza, pues, eh, lleve a muchos a pensar que cuando el ser humano se evoluciona y nace y entra al espacio, lo transforma, pero lo transforma de una manera tan abrupta que casi que lo está destruyendo, ¿cierto? Y allí es donde aparece, pues, un problema que es el problema del cambio climático. Eh, si uno leyera esto filosóficamente y sociológicamente, para algunos autores, la ilustración, pero completamente la modernidad, es la causante de que el ser humano se haya fragmentado la naturaleza, y fragmentarse la naturaleza es que la destruye, y destruir las que tenemos catástrofes supremamente profundas que hoy se sintetizan en muchas cosas. Una de esas es calentamiento global, ¿sí? El calentamiento global, que es uno de los grandes problemas que hay que enseñar en la escuela, eh, pero que tiene que entenderse de cómo es la relación entre el ser humano y la naturaleza. Pero resulta que yo quiero contarles que en geografía existen hipótesis y y teorías que hay que conocer que desmienten la teoría del cambio climático. Y la desmienten básicamente porque hay teóricos como este teórico que les estoy mostrando aquí, que desarrolló una de las grandes hipótesis que se llama la hipótesis de Gaia. Y es que él dice, venga, yo creo que ese cuento eh, de, del cambio climático es falso. Y eso termina siendo un discurso, ¿cierto? Y termina siendo un discurso que, por supuesto, muchos científicos de buena manera lo quisieron eh, sustentar, pero que en últimas no termina siendo cierto. Entonces, y entonces la pregunta que uno podría hacer a este autor es, ¿y cómo puede usted demostrarme que el cambio climático no existe? Entonces, él en su hipótesis de Gaia, que es muy famosa, simplemente dice, mire, yo quiero demostrarles a ustedes que históricamente la naturaleza, es decir, el planeta Tierra, tiene dos extremos que creo que en algún momento se los expliqué, y es el extremo de que existen lo que llamo periodos glaciales y lo que llamo periodos interglaciares. Se me dificulta mucho esa palabra, creo que se los explica en la unidad 1. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Que la Tierra, en su proceso natural, ¿sí? En sus procesos de ires y venires, pues tiene momentos en los que se calienta mucho, ¿sí? Que puedo verlo en este pico, pero llega un momento de calentamiento tal que otra vez empieza a enfriarse y llega a un pico en el que encuentra un frío total, que es el que llamo el periodo glacial. Entonces, lo que él dice es, claro, estamos en un periodo interglacial, pero yo considero que ese periodo interglacial, pues ya va a llegar a un punto máximo, y ese punto máximo va a tener un retorno que posteriormente va a volver a un periodo glacial. ¿Listo? Entonces, la hipótesis de Gaia dice, no creo que exista el cambio climático, que exista solo el calentamiento global, sino que la teoría dice que es un proceso normal de
el planeta Tierra y que simplemente pues hay que leerlo así. Eh, sin embargo, muchachos, o sea, yo la dejo allí porque creo que en algún momento se les va a aparecer y en algún momento pues van a tener que discutir con la teoría, pero hay que conocerla para poder discutir con ella. Eh, Sin embargo, hay autores que la complementan. Entonces dice, mire, yo creo que la hipótesis de Gaia es cierta. Sin embargo, nosotros consideramos que eh, el equilibrio natural que venía teniendo el planeta Tierra está acelerando gracias, no, espere, el equilibrio natural que tenía el planeta Tierra gracias a la introducción del ser humano acelera el periodo de calentamiento del planeta Tierra. ¿Listo? Y eso lleva precisamente a que ese calentamiento pues se esté dando en menor tiempo, de manera mucho más rápida, eh, y si no se detiene, pues esto se va a salir de control y va a romper con el equilibrio natural. Es como la hipótesis que tienen otros autores un poco leyendo la hipótesis de Gaia. Listo. Entonces aquí hay una contradicción y es la contradicción de que el cambio climático, en esa relación entre el ser humano y la naturaleza, pues el ser humano sobrepasa sus capacidades, eh, y gracias al periodo de la revolución industrial, postindustrial y demás, posterior al siglo XVIII, muchachos, eh, pues va a generar mayor producción de gas de efecto invernadero y digamos que eso es lo que hace que la Tierra en este momento tenga un montón de sobrecarga, que hace que, por ejemplo, las condiciones climáticas del planeta pues estén supremamente alteradas, que estemos teniendo consecuencias concretas en términos del derretimiento de los polos, en términos, por ejemplo, si uno piensa en Colombia, eh, los casquetes de las grandes montañas o de los grandes nevados pues están tendiendo a desaparecer. Pues, por ejemplo, si hablo del centro del país, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel, pues progresivamente están perdiendo sus capas glaciales, lo que hace pues que esto sea un asunto de alarma. Eh, pero digamos que uno podría situar como tres grandes asuntos que aceleran esto que les estoy diciendo, insistiendo que estoy buscando cómo el ser humano se introduce a la naturaleza, pero insistiendo que yo estoy viendo en este momento como los elementos críticos. No porque el ser humano solo genere elementos críticos, porque hay que entrar también a ver los elementos muy positivos que existen. Pero quiero recordar, eso le va a pasar en Geografía Humana 1 y 2, donde lo van a ver de un poquito más neutro, pero yo voy a dedicar, o se dedico esta unidad a entender un poco cómo es que el ser humano pues se introduce de manera crítica. Entonces, la teoría dice que, claro, la aceleración climática se está produciendo por una serie de elementos. Uno es el crecimiento poblacional. Listo. Y ese crecimiento poblacional que estoy seguro que la unidad 2 de Geografía Humana 1 es Geografía de la Población. Cuando vean ustedes un asunto que se llama pirámides poblacionales, que voy a mostrarles un poquito de algo por acá como chisme histórico. Van conmigo hasta acá, niños. Sí, señor. Gracias. Entonces, Sí, profe. muchas gracias. Entonces resulta que esta página se la recomiendo, es muy bacana cuando estén, obviamente en ese curso, pero pues yo no me voy a detener a explicarles esto. Esto se llama una pirámide poblacional, es muy bonito porque se los van a enseñar a hacer y se los van a enseñar a interpretar. Entonces, esta pirámide poblacional, si ustedes la ven acá, solo para ser ágil, muy ágil, ustedes están viendo, por ejemplo, muchachos, que una proyección de Colombia en el 2025 es que puede tener esta cantidad de habitantes. Listo, pero lo interesante de esta cantidad de habitantes es que si yo lo segmento por hombres y mujeres, eh, y los segmento por edades, pues esto me tira una información interesante. Por ejemplo, miren ustedes que en el 2025 la tasa de niños entre 0 y 4 años es menor que otras tasas. Eso quiere decir que están naciendo pocos niños en Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo me voy, por ejemplo, voy a irme a una época, me voy a ir al año 2000. Mire el año 2000 cuando éramos 39 millones de habitantes, cómo la pirámide se anchó en la parte inferior, ¿sí? Mire cómo se anchó en la parte inferior y tengo una proporción de nacimientos que termina siendo mayor al resto. Listo. Pero si yo me voy más atrás,
1954, mire cómo los niños entre 0 y 4 años era de 9,2% y superaba el resto, lo que quiere decir que en esta época están haciendo mucha gente. Listo, esto es como para poder contextualizarle esto. Entonces, claro, si usted se va y hace el análisis de esto, digamos que eh, el mundo de manera progresiva se viene poblando y se viene poblando porque pasa algo y es, ¿cuál es la esperanza de vida de 1954? Pues mire que eh, era gente de 90 y 94 años no existía. Listo. Y casi que de 85 89 hay un 0,1% y son mujeres, no hay hombres. Pero si yo empiezo a ver, casi que la esperanza de vida es menor. Pero si me voy a 2025, mire que estas relaciones cambian. Y es que casi que la población está empezando a envejecer. Pero si me voy, por ejemplo, a una proyección de 2054, mire que la mayor población está entre los 55 y 59. Listo, pero pues podría poner ejemplos mucho más concretos. Ejemplos mucho más concretos como este, Japón. Si yo miro Japón en el 2025, mire esta población que su mayoría es entre 50 y 54, 2026, lo que quiere decir que esta población está envejeciendo, pero mire que hay gente de 75 y 79. Y mire los nacimientos. Entonces, claro, esta población se está envejeciendo, lo que implica que el crecimiento poblacional, la población está creciendo porque a pesar de que nacen menos niños, la esperanza de vida es mayor, lo que quiere decir que menos gente muere por muchas condiciones, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo una sobrecarga precisamente para el planeta. Es muy importante que eso empecemos como a entender. Sin embargo, explicar esto tiene que ser muy cuidadoso. Mm, Y tiene que ser muy cuidadoso porque digamos que cuando a uno se lo explican, yo se los voy a ser muy sincero, muchachos, y están explicando, por ejemplo, temas de cambio climático, la conclusión de mucha gente es, mire, es que el crecimiento poblacional está ocasionando más contaminación, el crecimiento poblacional está ocasionando mayor calentamiento global, bueno, todo eso se lo explican, pero uno tiene que ser muy juicioso porque usted podría estar enviando el mensaje y se puede entender así que el problema climático es porque están naciendo muchos niños y uno podría concluir entonces que no nazcan más niños. Esa es una gran conclusión. Y muchos atacan el problema desde allí, por lo tanto hay que producir más métodos anticonceptivos, por lo tanto hay que tener más propaganda, bueno, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, muchachos, que hoy la tasa de natalidad está por el suelo, ¿sí? Y voy a hablarles de nuestra realidad, queridos profesores. Y es que en Colombia cada vez se cierran más colegios, producto de que no hay población, población para que reemplace la población que está saliendo. Y eso a la larga va a ser un problema, por ejemplo, en Colombia, porque ningún gobierno le ha querido meter como el diente al asunto y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando empecemos a envejecernos si los nacimientos cada vez están decreciendo más? Eh, entonces, aquí la cuestión no es atacar los nacimientos, sino que hay que atacar otra parte de la estructura como para que analicen eso ahí y no se queden como con una lectura sesgada. Y para terminar, porque se me está acabando el tiempo, Em, yo agrego dos cosas adicionales y es que pues hay este sistema económico, pero tranquilos que eso lo van a ver en geografía económica, es un sistema que se alimenta, muchachos, em, del consumo, ¿cierto? Hay un texto bellísimo que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marshall Berman y Marshall Berman utiliza un concepto bellísimo de todos los sólidos se desvanecen en el aire, en el sentido en que dice, mire, para que el capitalismo sea posible, el capitalismo todo el tiempo tiene que estar destruyendo y haciendo, destruyendo, haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que la gente consuma. ¿Y cómo logro que exista consumo? Con un asunto y es que destruyo, creo, destruyo, creo. ¿Cómo destruyo, creo? Pues necesito crear modas a la velocidad de la luz, necesito crear necesidades a la velocidad de la luz y que aquello que me compran dentro de poco pues tenga obsolescencia programada, de manera que cuando la gente vea que salió algo, pues quiera dejarlo de más y pueda consumir. Entonces, claro, este sistema y por eso muchos que están en perspectiva de cambio climático dicen, mientras no se transforme el sistema económico, que es un sistema
construido para el hiperconsumo, pues no va a ser posible la construcción del cambio, la superación del cambio climático, pero es básicamente pues uno de los elementos que lleva a que haya una aceleración por la producción en masa, tanto de productos, bienes, mercancías que requieren de materias primas, energía y demás. Y por último, para pues dejarlos ser felices, pues claro, gracias a esta superproducción, gracias al crecimiento poblacional que demanda más pues recursos, pues hay mayor producción y esa mayor producción en términos tecnológicos pues genera producción de CO2, que básicamente termina siendo uno de los elementos que hace que el calentamiento global pues sea mucho más complejo. Listo, voy a dejarlo hasta acá. Eh, Porque pues no quiero saturarlos, porque creo que hoy fui un poquito pesado, así lo leo, y no quiero pues que se entristezcan por mí. No sé si quieran decir algo, si quieran aportar algo muchachos, o lo dejamos hasta allí. Lo podemos dejar hasta aquí, profe. Gracias, Estefita. ¿Todo bien? Profe, buenas noches. Una pregunta. Hola Willy, sí señor. Profe, ¿el formulario de evaluación tiene tiempo? Discúlpeme, Willy, el formulario. ¿Qué? ¿De evaluación tiene tiempo? Eh, Willy, no recuerdo, pero voy a mirar el tiempo. Yo les pongo generalmente lo voy a poner larguito, de 1 hora de Listo, profe. desarrollo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. Perfecto. Angelita dice las lecturas que están. Sí, Angelita, dentro de la unidad hay una serie de lecturas que les permite profundizar un poquito sobre el asunto. Ahora bien, si quiere profundizar en algo particular, escríbame y con gusto yo le hago llegar otras cositas interesantes. ¿Listo? Bien. ¿Algo más? No sé si necesitan algo más. No, todo bien. Listo, muchachos. Entonces yo les voy a agradecer a todos por haber estado acá. Si necesitan algo, pues ahí estaré. Me pueden escribir. Les mando un abrazo grande. Y bueno, este es nuestro antepenúltimo encuentro. Espero pues que en el próximo nos podamos despedir y podamos cerrar bien el curso. Entonces un abrazo para todos. Gracias por estar aquí y cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego, gracias, profe. profe. Feliz noche. Muchas Chao, gracias. Cefita. Chao, Angelita. Gracias. Chao, Willy. Chao, Madison. Chao, Santi. Chao, Ena. Gracias por todo.